Venga, vamos a tener una clase ordenada como la de ayer. Que cuando vosotros veis los vídeos se oye muy bien. Así que hoy... Porque se edita, ¿eh? No los edite. Mira, profe, está hablando. Profe, y la mesa se movía muchísimo, hacía así. Sí, ¿sabes por qué? Porque es que cuando me muevo yo por aquí, el suelo no debe ser tampoco demasiado... Claro, es que esto piensa que es una clase que ¿Qué tal, está profe, hacer así? montada por no lo hagas, aquí. tío. Entonces por eso hay que estar pues, lo más quietos posibles para que esto no se mueva. Pero ya está grabando. Ya estoy grabando, sí, el escándalo que Hola, chavales. Good morning. Ya les hemos saludado, ya están saludados. Bueno, a ver, ayer estuvimos haciendo progresiones aritméticas que las vimos antes de Semana Santa. Lo único añadimos una nueva fórmula que es la de la suma de varios términos. Y ya les dije ayer, os lo digo a vosotros igual, yo que vosotros me iría haciendo una especie de formulario, folio, en lo que sea, porque se os van a empezar a acumular, luego se te pierden por el cuaderno y resulta que había una fórmula por ahí perdida que tú no te acordabas ni te la has estudiado y hay que sabérsela. Es a uno no sé qué partido no. No, es A uno. pero no por D. Sé que no había D. A uno más C igual. Bueno, no se la pongo por el botón. No, la de la suma. La de La de S más AM partido de 2 por que fallé ya, tú. Cállate. El término general, lo voy a escribir arriba para que lo tengáis un poco en la pizarra presente. Ese es el término general que ya lo teníamos. Y la fórmula de la suma de los n primeros términos, eso lo insistí ayer también, no es la suma de lo que yo quiera, es la suma del primero hasta el décimo, del primero hasta el cuarto. La fórmula es el primero más el último, el que dependa el de la n, partido de 2 y todo por n. Entonces yo esa fórmula me la aprendo, la añado a mis fórmulas y ya. Bueno, pues entonces, ¿qué ejercicios hicimos? Ayer hicimos el 5 y hoy lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el ejercicio 6, que habla, no sé si os lo mandé en el deber. 6, 7 y 9. Vale. Pues a ver si puede ser que hagamos todos, ¿vale? A ver, el 6, vamos a empezar por esto. Profe, ¿Qué? y una cosa, si está partido de 1, en plan, es 12, o sea, es n partido de 1, Es que esto, sí, esto es un partido por uno, sí. entonces no es más fácil meterlo dentro de... A ver, se puede ver así, o quien prefiera poner la fórmula, si le gusta más, que también se puede. A1 más AN, paréntesis, todo por n, y todo partido por 2. Me da igual, o sea, se puede ver como una única operación así, o como fracción por n. Da lo mismo. Mira, pues el ejercicio 6 dice, el quinto término de una progresión aritmética, ya os dije que en todos los problemas se dice siempre que es aritmética. Sí o no, si no lo es, pues no lo dirá. Pero bueno, el quinto término de una progresión aritmética, el A5, dice que vale menos 7. ¿Vale? O sea que el quinto término es menos 7. Y la diferencia vale menos 3. ¿Vale? Hasta ahí estamos, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo tengo la progresión que va así, A1, A2, A3, A4, aquí ya pongo el menos 7, ¿vale? Que es el 5, de un término al otro, ¿cómo se pasa? Menos 3. Restando 3, así, restando 3, y así sucesivamente, ¿vale? Y restando 3. ¿Vale? Bueno, pues ya por lo menos yo tengo un poco clara cómo es mi sucesión, ¿vale? ¿Qué nos están preguntando? Calcula el primer término, o sea, calcula este, y cuando lo tengas después, calcula la suma de los 12 primeros que hay en esa sucesión, ¿vale? Bueno, pues a ver, os digo, lo primero que vamos a hacer es sacar el primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no me puedo poner a hacer la suma de nada, porque si os fijáis en la suma, aparece el primero. Entonces, si yo no tengo el primero, pues no puedo hacer la suma, ¿vale? ¿Cómo se puede sacar el primero? Pues a ver, hay dos formas. Con el término general es ese de arriba, ¿no? Pero si no tienes a 1. Pero como lo sacas utilizando que conoces el quinto. Claro. O sea, tú fíjate en esa fórmula y cambia la n por un 5. ¿Cómo quedaría la formulita? A5 es igual a ¿qué? A1 A1 menos 8
más, Pero luego se cambia. porque menos 7 menos 8. 1. Bueno, después de hacer la cuenta, dices, Menos 7 menos 5 menos 1, ¿cuánto es? 4 Ah, vale, es que yo primero he puesto. por la diferencia. O sea, lo que he hecho simplemente es, en esa fórmula de arriba, la n la cambia por un 5. Si queréis lo hago más despacio, lo vuelvo a repetir. A5, ¿no? Igual a 1 más 5 menos 1 por la diferencia. Eso es lo que queda si yo cambio la n por un 5. Sí. Vale. El A5, ¿cuánto vale? Menos 7. Menos 7. El A1 no lo sé. 5 menos 1, 4. Y la diferencia por menos 3. Y esto es como una especie de ecuación en la que yo puedo sacar a 1. ¿Qué quedaría? Menos 7 igual a qué? A 1 más, o sea, menos 12. Menos 12. Vale. Y si se despeja de ahí, el A1 ¿cuánto vale? Menos 7 más 12. O sea, igual a 5. 1. 5. Sí, pero Madre lo estás despejando al revés. Me he pero sí. equivocado y en vez de poner 5 menos 1 puesto lo que valía la posición que he puesto menos 7. Ah, pues es que, claro, Ya. fíjate que ahí no pone AN. Ya, ya. Eso es, esa cosa que te ha pasado a ti es muy común. No sé si habéis entendido lo que le ha pasado a Raquel. Sí. Que en vez de poner N5, ella ha visto la N y ha visto menos 7, que es el valor. Pero no, el valor es este. Vale, así se puede sacar el término primero. Y luego, esta es la mejor forma, ¿vale? Hay otra, no sé si a alguien se le ocurre otra como más de andar por Lo casa. de las Ir sumando 3, porque si de aquí a aquí le resto 3, del sentido contrario le sumo 3. Entonces tú puedes hacer más 3, más 3, más 3, más 3, y te va a dar 7. El problema ¿cuál es? Pues que si en vez de darte el término 5 te dan el término 5000, pues es un poco más pesado estar ahí restando no sé cuántas veces o... ¿Qué? Y no hay otra fórmula. No, de momento que te haya explicado no. ¿Vale? Total, que este es el término primero. Vale, ya tenemos la mitad del ejercicio. Una vez que ya lo tengo, ahora que me pedían la suma de los 12 primeros. Esa suma es la suma 12. ¿Vale? Como si yo aquí fuera avanzando hasta el término 12, pues ¿cuánto suma todo esto? ¿Vale? A ver, en un momento que estés desesperado y no te acuerdas, tú puedes calculártelos todos y sumarlos a mano. Pero claro, si en vez de 12 son 500, pues... ¿Cómo quedaría la fórmula? Sí, 5 según dice allí. 5 por 12. Más despacio. No, A1 más A12 partido de 2 por 12. A ver, pero ¿se puede repetir? Sí, esta fórmula. La suma de los 12 primeros términos sería A1 más A12 partido de 2 por 12. ¿Vale? ¿El A1 lo tengo? Sí. ¿El A12 lo tengo? No. Lo tengo que sacar antes de poderme poner a hacer la suma. Porque si no lo tengo no puedo hacer esta suma. Vale, pues vamos a calcular aquí arriba, que a mí abajo no me cabe, el valor A12. ¿Vale? ¿Cómo se os ocurriría calcular A12? ¿Qué es lo que hay que utilizar para calcular cualquier término? El término general, el de allí. Y ahora la n, ¿por cuánto la cambio? Por 12. Vale, entonces sería A12 igual al A1 más 11 veces la diferencia. Y claro, tengo todo. ¿Cuánto vale A1? 5. 5. ¿Cuánto vale la diferencia? Menos 3. Menos 3. O sea, esto es 5 menos 33. Pues si hacéis 5 menos 33, menos 28. O sea que el término de esta sucesión en la posición 12 aparecería un menos 28. ¿Vale? Y también siempre que hagáis estas cosas, pensad si esto está bien. O sea, si esto vale menos 7 y se va restando, ¿tiene lógica que vaya bajando y llegue a menos 28? Sí. Si te hubiera salido, por ejemplo, 30, pues dices, vamos a ver, si esto es menos 7 y le vas restando, ¿cómo voy a llegar a 30? Algo tengo mal, me he comido un signo, algo. Vale, pues nada, pues ya tengo el 12, pues me vengo a la suma y lo pongo, y lo cambio. Y ya es hacer la cuenta. ¿El A1 cuánto es? Pues 5. ¿Y el A12? Menos 28. Pues menos 28 partido de 2 y luego todo por 12. ¿Vale? 5 menos 28, ¿cuánto da? No, pues toca menos 10. Menos 10. ¿Qué dices? 5 menos 28. Menos 23.
Menos 23. Menos 23 partido de 2 por 12. ¿Vale? Llegamos ahí. Ayer les dije también, esto es una división y luego multiplicación. Da igual en qué orden dividas. Entonces, ¿qué es más cómodo? ¿Hacer este entre 2 o este entre 2? Hombre, este entre 2 queda exacto. ¿Cuánto da 12 entre 2? Sería menos 23 por 6. Y esto se hace, 6 por 3, 18. Menos 138. Menos 138. Esa sería la suma de este más este más este más este más este más este hasta llegar al 12 sin calcularlo. Que eso es lo bueno que tiene esta suma, que no tengo que andar yo calculando todo. ¿Qué pasa? Yo ayer estuve en academia y como no sabía, no se puede calcular todo. Claro, es Y que sí. sumarlos después. Hombre, y te dio Hasta que me eso. dijo la fórmula. Pero te propia. dio eso, ¿no? Sí. Claro, si esto se puede hacer así, pero ¿cuándo no? Pues es que si en vez de pedirte la suma de 12, te pido la suma de 3000, pues es que no vas a estar tú haciendo... puedes, pero no vas a estar haciendo el primero, segundo, tercero hasta el 3000 y luego encima súmalo sin calculadora. O sea, Hombre, no- profe. la fórmula está para algo, pues porque te ahorras... O sea, tú puedes sumar lo que quieras conociendo el primero y el último, sin tener ni idea de lo que hay por medio. ¿Vale? Así que este sería el 6 y ya, no habría nada más. Como veis, siempre el término general en casi todos los ejercicios se usa, porque en cuanto te falta un término, tienes que ir a buscarlo. Ya ves. ¿Pero por qué da menos 23 por 6? Pues porque al hacer esta operación, como daba... A ver, hay tres formas de hacer esta operación. Puedes decir, hago menos 23 por 12 y lo que me dé lo divido entre 2. Puedes decir también, divido 23 entre 2 y lo que me dé por 12. Pero como eso daba decimal, hemos dicho, divido 12 entre 2, que da 6, y lo que me dé lo multiplico por menos 23. O sea, tú decides en qué orden quieres. Este tampoco, porque como va a salir un número grande, sin calculadora y tal, pues cuanto más fácil te sea, mejor. Vale, así que es por eso. Se hace en el orden que queráis. Vale, pues ya está. El 6 estaría ya hecho. Profe, en este tema hay problemas. Sí, un poquito, pero no son muy así, enseguida son de plantear sucesiones y no Bueno, son... Un poquito de 3, de 5. Llevamos Hay hecho, algunos. pues si no hemos llegado, si estamos en el ejercicio 6, tampoco hemos hecho poquitos, llevamos 2 días de clase o 2 días y medio. Venga, ¿se puede borrar entonces esto? Sí. ¿Y lo de la derecha, lo de allí? Sí. Que está alguien copiando. Bueno, a ver, el 7, por ejemplo, no sé si os habrá salido, a quien lo ha intentado. Sí. A ti sí, es fácil, pero hay que Pero lo tengo en el echarle, cuaderno de la academia. hay que echarle imaginación. O sea, es un ejercicio que si no lo has hecho, Profe, yo es que me dio difícil. con los enunciados. ¿Qué crees? Me dio con los enunciados. Bueno, pero porque ¿sabes qué pasa? Que este tema nunca se ha dado, es un tema que no es familiar y que hasta que te vayas un poco acostumbrando pues cuesta. Pero bueno, vale, a ver, dice, en una progresión aritmética, entonces vamos a poner ya progresión aritmética, nos dice, el primer término es el primero, el A1, vale menos 3. Sí. O sea, es como que mi sucesión empieza en menos 3. Pero estamos. Y no me dicen nada más, o sea, al principio luego ya, esto ya sigue a 2, a 3, pero yo no tengo ni idea de cómo avanza, ¿vale? Pero me dan una información que me viene bien seguramente y es esta. Me están diciendo que la suma de estos términos, A1, A2, A3, A4, nos dicen que esta suma vale 0. ¿Vale? Pero yo no conozco ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. No los conozco. Esta suma es la S4, ¿vale? Aunque no nos lo dicen así tal cual, pero es la suma de los 4 primeros términos, ¿vale? Bueno, pues esa suma dicen que vale 4. ¿Y qué nos están preguntando? Pues lo que nos piden es cuánto vale la diferencia. O sea, lo que hay que hacer de aquí a aquí, diferencia, pues la pregunta es ¿cuánto vale? ¿Vale? ¿Y qué tendré que utilizar esto? Porque eso es un dato que me han dado para algo estará, no va a estar de adorno. Vale. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues fijaros. A ver, en una progresión aritmética el primer término vale menos 3, ¿vale? El segundo
Como es una progresión aritmética, ¿cómo se sacaría el segundo término? Menos 3 El más primero más D. más la diferencia que no sé quién es. Sí. Al primer término le sumo la diferencia. ¿Cómo sacaríamos el tercero? Menos 3 más 2D. Menos 3 más 2 veces D. ¿Y cómo sacaríamos el cuarto? Pues menos 3 más 3D. Menos 3 más 3 veces D. ¿Hay alguien que no entienda estas cuatro cosas? Vale. Pues, ¿qué pasa? Que la suma de estas cuatro cosas es 0. Es decir, menos 3 más menos 3 más D, que es el segundo, más menos 3 más 2D. Pero mira, más fácil poner menos D solo. O sea, menos 3 más D. Que el más Sí, quita. es que no he sabido qué hacer, digo, he pensado, digo, no sé si ponerlo de golpe o con los paréntesis, porque como siempre me decís que ponéis paréntesis, pues le he puesto paréntesis, pero puedes quitarlo. Y luego el último sería menos 3 más 3 veces D. Y esto vale 0. Vale, este es el primero, este es el A1. Sí. Esto todo es el A2. Todo esto es el A3. Y todo esto es el A4. Y la suma de los 4 es 0. Entonces, no sé si os dais cuenta que esto es una ecuación en la que solo falta la D. Por lo tanto, podré sacar la D. Dime. Y ahí se puede poner 4A1 más 6D. Claro, porque es que esto es En plan, sin A1, sustituir sí, y luego sustituir. y luego sustituir, porque esto es A1, 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 A1 y 6 veces la D. Sí. Que yo lo he hecho como con la fórmula de la suma, puesto es la suma de los cuatro primeros igual a 1, que ya lo sabemos cuál es. Sí, más Más A4, que la 4 luego lo has calculado. Sí. Y has puesto A1 más 3 veces D. No, yo he puesto A1 más A4 y ya luego lo he sacado. Vale, A1 más A4 partido de 2 por 4. Y esto lo has igualado a 0. Sí. Vale, y el A1 es menos 3, pero el A4 digo que lo habrás calculado. Sí. ¿Y qué te ha quedado el A4? Menos 3 más 3D. Pues eso, lo que te he escrito. Sí, eso Pero- también está bien. Ahora lo hago así también. Voy a hacerlo luego de la otra forma. Es que he hecho esta primera, que es la primera que se me ha venido a la cabeza. Sí, porque ha puesto A4. Eso ahora lo explico. Tú de momento, esto lo habéis entendido, ¿no? Vale, pues esto es una ecuación que vamos a resolver. Un más delante de un paréntesis no hace nada. Vale, entonces los voy a quitar y simplemente se va a quedar menos 3 más D, menos 3 más 2D y menos 3 más 3D. Si fuese un menos, sí que le cambia el signo a todo, pero como es más, pues los quito y punto. Y ya si esto es una ecuación, pues de las de siempre. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, pues menos 12. Y luego, una D más 2D más 3D, 6 veces la D, igual a 0. Y aquí sale 6 veces D, igual a 12, así que la D vale 2. Esa sería la diferencia, ¿vale? O sea, realmente mi sucesión sería ¿cuál? Menos 3, y luego ¿qué viene? Más. Menos 1. Menos 1, 1. 1, 3, 5, 7. Y si sumo los 4 primeros, ¿qué pasa? Da 0. Da 0. Menos 3 más 3 se va, menos 1 más 1 se va. O sea que esta sería la solución, aunque no nos la están pidiendo, pero esta es la sucesión del ejercicio, ¿vale? Esta es una forma. Luego está la otra que ha dicho Raquel, que también está bien. Y bueno, pues la voy a hacer porque la copiéis si queréis, porque también es interesante que la conozcáis. Y es tener en cuenta que esa suma es la suma de los 4 primeros términos. ¿Cómo se calculaba la suma de los 4 primeros términos? Según hemos visto antes. Con la fórmula. A1 más A4 partido de 2 por 4. ¿Vale? Entonces, y esto tiene que valer 0, porque de la suma nos dicen que vale 0. Y entonces, claro, el primer término es menos 3, ¿no? Este, el A1. Ese es menos 3. Más. Y ahora, ¿cómo se calcula el término cuarto? Con el término general. ¿Y cómo dice el término general? El primero, bueno, AN, el término general lo escribo aquí. AN es igual a la 1 más N menos 1 por D. Pero, profe, ¿por qué pone esta 4?
Y no, por ejemplo, a 3. ¿Aquí? Porque la fórmula de la suma, la Sn, la fórmula es A1 más AN entre 2 por n. Si es la suma de los 4 primeros es A4. Y así. ¿Cómo quedaría el término cuarto entonces, según dice aquí? A4 es igual a ¿qué? A 1, que es menos 3, más ¿qué? Más 3 veces la D. Partido de 2 igual a 0. Bueno, pues de aquí, si vamos resolviendo esta ecuación, también va a salir un 2. Porque ahora este 2 que divide a todo, ¿qué puedo hacer con él? Pasarlo al otro lado, multiplicando. Menos 3 más 3D igual a 0, porque 0 por 2 es 0. Y esto no veis que es menos 6 más 3 por D igual a 0, Pero 3D. se iría multiplicando por 4, ¿no? ¿Cómo? Arriba se pondría por 4. Sí, que yo me lo he comido así con toda la tranquilidad. Por 4. Aquí esto sería todo por 4, ¿vale? Vale, pero no hay problema porque realmente este 4 que multiplica todo, ¿qué hago con él para pasarlo al otro lado? Dividir al 0. 0 entre 4, pues se va. Y de aquí ya te sale que la D vale 2. O sea que me da igual hacerlo con la fórmula de la suma o un poco con el otro razonamiento que es ¿cómo se pone la 2? ¿Cómo se pone la 3? ¿Cómo se pone la 4? Lo pongo y lo igualo a 0. Y esto es con la fórmula. O sea, da un poco igual. Vale. Bueno, pues ya está. ¿Qué os parece? Profe, el 8, este no sé cómo. El 8, espera, porque el 8 no sé ahora mismo si necesitamos otra... Es que yo no sé cómo sacar el primer término, o sea, a partir de que te den el quinto y Es que necesitamos otra fórmula. Voy a explicarla antes de hacer el 8, porque si no, no se puede hacer. Vale, de momento entonces, término general y suma y no tenemos más, ¿vale? Pero hay otra fórmula que voy a explicaros de las progresiones aritméticas, que es la que hace falta para el 8, que por eso pues no salía, y luego ya hago el 9, que también lo mandé, ¿no? Venga, pues hago el 8 y luego hago el 9. A ver, esta fórmula no tiene nombre, pero bueno, yo luego fórmula, pero no tiene ningún título ni nada. Seguramente en los apuntes, a ver, seguramente esté, a ver si sé en qué apartado está, por si luego queréis mirarlos, que los tengáis. Le he llamado propiedad de la suma, está en la página 4, por si acaso, página 4, el apartado 2.3. Vale, pero ya veis, se llama propiedad de la suma, porque es que no tiene nombre como tal, ¿vale? Bueno, pues en una progresión aritmética, ¿vale? Si no es aritmética no vale. Pero no vamos a las aritméticas, ¿no? No, las geométricas. y las geométricas. Entonces hay que sabérselas bien porque va a haber dos tipos. Pero hay un montón de fórmulas, profe, me voy a acabar liando. No, está la del término general, la de la suma, esta, y luego lo mismo pero para geométrica. Claro, pero lo de A1 más D, A1 más 2D, eso... Pero eso una es cosa. que te sepas el término general y lo pongas a sustituir. A ver, en una progresión aritmética se cumple lo siguiente. Dejadme que la escriba primero y luego ya os la explico, ¿vale? Se cumple que... Me parece un poco extraña al copiarla, pero luego la aclaro un poco. ¿Copias eso? Que ahora... AM digo... más AM. Sí, copiadlo. ¿Y qué es AM, profe? Pues ahora os lo digo, Ahora te la voy a copiadlo. explicar, madre mía. Copiadlo. Bueno, no dejarlo. Es que es más fácil casi copiarlo y luego ya con un ejemplo ponerlo, porque si no... Mira, esto lo que está diciendo, por raro que parezca, lo que está diciendo es, cuando yo pongo n es cualquier término, el tercero, el quinto, el que sea. Entonces, si yo sumo un término con otro distinto, por eso le pongo otra letra, ¿vale? Esa suma es igual a la suma de otros dos términos diferentes, pero ¿qué se tiene que cumplir? Que las posiciones que ocupan esta suma
sea constante. O sea, yo por ejemplo, en una progresión aritmética, si sumo el primero con el quinto, ¿vale? ¿Cuánto suman estas posiciones? 6. Pues eso va a coincidir, por ejemplo, con la suma del segundo con el cuarto. Porque 2 más 4 también da 6. Eso es lo que te está diciendo la fórmula. Poneros, si queréis, mira, un ejemplo así tonto. Imaginad esta progresión que va de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ¿vale? Puntos suspensivos. Por ejemplo, si yo sumo, este término es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿vale? Entonces, fijaros, si sumáis el primero con el séptimo, ¿cuánto da esa suma? No, esta. Da 14, ¿vale? ¿Y las posiciones cuánto suman? 1 más 7, 8. ¿Qué pasa si sumo el segundo con el sexto? ¿Cuánto suman las posiciones? Otra vez suman 8. ¿Y cuánto suma esto? 3 y 11, 14. ¿Vale? La verdad es que ¿Lo veis o no? Sí. ¿Quién ha dicho que no? Que no sé quién ha dicho no. ¿Nerea por esto? A ver, Nerea, mira. Sí, casi. Tú fíjate en esa sucesión. Es que ha habido un problema porque está lloviendo y como no ha llovido nunca, ha habido como un despiste general. ¡Hala, que llueve! ¡Que llueve! Pues qué suerte que estamos aquí, la verdad. No sé cómo saldremos porque seguramente nos mojemos un poco, pero... Claro, no podemos Digo parar. yo que os dejarán. Digo yo, y si no, todos al patio a mojarse y ya está. ¡Vamos! Venga, anda. A ver, que chicos, atentos. Nerea, te lo explico otra vez. Te digo que tú te plantas esta sucesión, que es la que sea, estaba de 2 en 2, y te he dicho yo, súmame el primer término con el séptimo. Entonces hemos dicho 13 y 1, 14, ¿vale? 14. Y luego te he dicho, súmame el segundo con el sexto. 11 y 3, 14, ¿vale? Y más, si te digo, súmame el tercero con el quinto, 5 y 9, 14. Bueno, pues esto no es casualidad. ¿Por qué pasa esto? Porque fíjate que cuando estás sumando el primero con el séptimo, esas posiciones, ¿cuánto suman? Las posiciones. 8. Y cuando estás sumando el segundo con el sexto, ¿cuánto suman las posiciones? 8. El tercero con el quinto, 8. Entonces, eso es lo que te dice esta propiedad. Cuando tú sumas dos términos distintos, pero las posiciones suman lo mismo, esa suma siempre vale igual. Sumas 2 veces la posición 4 también te da 14. Es que, bueno, pero sí, pero claro, es la cuarta con la cuarta. Pero bueno, en general aquí se supone que son diferentes las posiciones. Pues en el ejercicio 8 va a hacer falta, ahora lo ves. Copiando todo porque voy a hacer el A ver, nos podemos quedar aquí haciendo matemáticas en el recreo. Porque si yo me quedo aquí atrapada, no me diréis. Si solo tienes que dar 2 pasitos para salir por ahí. Ya, yo sí, vosotros no, claro, vosotros No sabéis. tenemos que dar ningún paso. Entonces, en el ejercicio se podría decir que el séptimo más el 6, más el sexto. Pero claro, si tampoco sabes el séptimo y el No, espera, es que tú ya te has leído el problema, gente que todavía no sabe ni de O qué sea, hablamos. yo lo he hecho sacando por el cuento de la vieja los otros números, profe. No, pues aquí cuentos de la vieja no hay. Aquí no hay cuentos, ni viejas, ni nada. Aquí todo es matemático, todo exacto. Aquí no valen... No sé, profe, puse un número y puse que si iba de tal en tal, pues Que sí, me que salía número ahí, eso, ya está. Hola, Será chaval. Mirad, veréis, venga, veréis cómo ahora lo entendéis fácilmente con esto que acabo de explicar, ¿vale? Venga, Jesús, atento que este te lo estoy dedicando, que me la quiero mucho tú. Busca mi ilusión. Venga. Mira, dice el ejercicio 8. Dice, en una progresión aritmética, entonces, estamos en la situación que de momento solo conocemos esta. Dice, se sabe que la suma, atentos, de los términos quinto y octavo es 10. O sea, si yo sumo el término 5 con el octavo, esta suma vale 10. ¿Vale? Pero yo no tengo ni idea de cuánto vale. ¿Y qué me están preguntando?
Bueno, pues lo que me van a preguntar es ¿cuántos suman los 12 primeros términos? O sea, la pregunta que me están haciendo es ¿cuánto vale la suma de los 12 primeros términos? Porque esa es la propiedad total de la suma. ¿Vale? Pero repito, yo no conozco ni un solo término de la sucesión, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni la diferencia, nada. Solamente tengo la información esa de ahí, ¿vale? Entonces, yo me pongo y digo, a ver, la suma de los 12 primeros. ¿Cómo se calcula esa suma? A1 A1 más A12 más A12 partido de 2 partido de 2 por 12. ¿Vale? Atentos, que voy a estar haciendo aquí, voy a hacer aquí cosas para que no entendáis. ¿Esto lo entendéis? Sí. Vale. ¿Cuánto da esta división? Como da exacta, me la voy a quitar del medio para no estar... Vale. Sería A1 más A12 y lo que nos da por 6. ¿Vale? Así nos quitamos la fracción. ¿Vale? Bueno. Atentos. Llego aquí y digo, vale, esto estaría genial si yo supiese cuánto suma o cuánto vale A12. Pero no tengo ni la 1, no tengo nada. No tienes nada. Pero voy a hacerlo aquí para que entendáis. Voy a aplicar la propiedad de antes. Si yo sumo el quinto y el octavo, ¿vale? Eso sé que vale 10. ¿Cuánto suman estas posiciones? 13. Y casualmente, ¿cuánto suma esto? ¿Cuánto suman estas posiciones? 13. O sea que esta suma y esta suma tienen que ser igual. Y eso vale 10. Pero está muy rebuscado, por ejemplo. Y esto sería 10 por 6, que es 60. Pero, profesor, lo de A1 más A12 es porque está ahí o porque... Es porque está en la fórmula, que es lo que tú necesitas calcular. Y justamente los índices suman 13, que justamente coinciden con 13 igual que Pero aquí. esta casualidad siempre pasa. Está el ejercicio pensado para que salga. Pero, y eso es lo que te preguntan, que, Sí. que te dé 60 en la suma. Entonces no tengo que sacar a 1 y... No hace falta, es que no vas a poder sacar ni la 1 ni la A 2. ver, a 1 es menos 6. ¿Por qué? Porque lo sé, profe, porque lo hice. Pero ¿cómo vas a saber cuánto vale la 6 si no sabes quién es Ya nadie? verás, profe. Prueba menos 6 sumándole 2 cada vez. Desde menos 6 hasta el 5. Claro, pero porque tú te lo has inventado y has dicho, voy a ver si sumándole del menos 6 de 5 en 5 llego ahí. Pero es que no tiene por qué, o sea, es una Y sucesión. te sale que el 5 es 2 y hago 3 Pero 10. escucha, vale, tú me has dicho, tú me estás diciendo, que no sé si estáis entendiendo a Jesús, él dice, el primer término vale ¿cuánto? Menos 6. ¿Y la diferencia? 2. Vale, y él se ha inventado esa y ha comprobado que el quinto más el octavo te da 10. Pero ¿estás seguro? Tú me podrías decir, me juego esta mano, que no hay otra sucesión en el mundo con otro término inicial que pase como la guarda. No. Obvio que no, puede ser, Obvio que no. puede Entonces, ser 3 más 7. Claro, entonces tú qué estás haciendo, ponerme un ejemplo. Pero no me estás diciendo que esto en general es así. Tú te has inventado para esa sucesión tuya, eso pasa. Pero yo no quiero para una, quiero para todas, las que cumplan eso. Vale. Espérate, profe. Hay otra forma de hacerlo también, por si acaso, que es parecida, pero es como, imaginad que no os acordáis de esta suma, que no te acuerdas de la formulita, ¿vale? Entonces hay como otra forma, que es esta, mira. Tú dices, me están pidiendo hacer A1 más A2 más A3, los voy a escribir todos, ¿eh? Así que tened paciencia. A5, A6, creo que me voy a cansar. A8... Me he cansado, ¿vale? A2. Hombre, si me quedaban 3, profe, o No, y es 4. que no me van a entrar, ¿no? Sí, cabrón. Sí, caben. Sí, caben. Sí, claro. Ah, Si yo lo escribo, vosotros también, así que ya está. Para todos. Puto Eso vale. Vale. Qué fácil. Esa suma... profe, igual a 10, ¿no? Solo 60. No, igual a 60. No, igual a no sabemos, vaya. Igual a no sabemos, de momento. La cosa es la siguiente. Tengo que hacer esta suma, ¿vale? Pero yo no sé cuánto valen las cosas. Pero tengo esto. El 5 y el octavo valen 10. Entonces yo sé que todas las parejas que yo vaya cogiendo, cuya suma sea 13, en los índices me va a dar Ahí 10. te van a salir 6 parejas. ¿Qué pasa? Que el primero con el 12 vale 10. Porque la suma de los 13, índices es profe. 13. No, la suma vale 10. Es que Ya tengo una primera combinación. El segundo, ¿con quién lo juntaré? Con el 11. También me va a dar 10, ya llevo 2.
El tercero con el décimo llevo 3. El cuarto con el 9 llevo 4. ¿Cuántas parejas me salen? 6. 6 veces 10, que es 60. Ah. Pero eso ya es otro tema. Es lo mismo, es Eso es más fácil, agrupo ¿no? el primero con el 12. Vale, sí, pero profe, si te pone que te hagas la suma de los 15 primeros No te números puedo de los preguntar 20, eso porque con esta información tú no me la podrías sacar. Porque tú ¿Y sabrías por qué soy decirme las parejas, ¿por qué no? porque tú no sabes No, el pero si 13 te con quién... pregunta la posición de ese 20, que da no sé cuánto. Hombre, si te doy otros datos, sí, pero con esta información que yo te he dado, tú solamente me puedes calcular sumas en las que las parejas se puedan ir agrupando de forma que sumen 13 los índices, porque si no tú no sabes cuánto Si suman. te preguntan el... Ah, bueno, claro. O sea, yo no te puedo pedir calculame la suma de los 10 primeros, porque tú no sabrías hacerme agrupaciones en las que los índices se puedan juntar de 2 en 2, dándote la suma 13, porque si no, no puedes decir que eso valga 10. Dime. Y si son impares y no te salen nada. Como aquí un más A13, por ejemplo, no te la podría pedir porque ese A13 tú no lo puedes calcular ni lo puedes juntar con nadie más. O sea, el ejercicio está pensado. No, porque A0 no existe. Está pensado para que se pueda hacer así, si no, no vale. Profe, ¿y no se puede o no lo hemos dado? No podría. Y... Siempre adelantándote las Oye, que no oigo a Nerea. Quiero saberlo. Si queda un término solo, sería como multiplicar, o sea, sumarlo por sí mismo. Sí, Entonces se podría. pero depende, o sea, pero claro, si te dan el A13, así, ¿tú con quién me juntas el A13? ¿Con sí mismo? No, porque 13 más 13 es 26, o sea, no estaría sumando, sería como lo que estaba diciendo Hugo, que es juntar este con el A0, pero no existe. Claro, profe, O sea, tú entonces tienes te dirían que- que A13 directamente es 10. No, te tendrían que decir a lo mejor, calcúlame la suma de los 13 primeros términos sabiendo que pasa esto y que A13 vale 6. A lo mejor te dicen cuánto vale el A13. No, profe, pero si te dan el A5 más al A8, sabes que el A13 es 10. Sí, porque A5 más A8 es 10. ¿Y qué? O sea, Tú sabrías que A13 con el A0, que no existe, entonces esto no tiene ningún sentido, porque es que el A0 no existe. Eso no quiere decir que el A13 valga 10. No, porque no existe el A0, entonces no puedes hacer eso. Dime. Que si tú pones en el examen, por ejemplo, hay 13, te ponemos que no se puede y lo das como No bien. te voy a pedir nada que no se pueda. Dime. ¿Por qué no? Así es más fácil. Es examen. A ver, profe, en estos ejercicios cuando te pide esto, cuando calcules lo que sea, cuando llegues a ese punto de A1 más A12, ahí no, nada de eso. Ahí siempre te va a dar eso, o sea... A ver, este ejercicio a ti te pedían la suma de 2. Tú pones tu fórmula, hemos visto que es así, ¿vale? Entonces tú ahora mismo, todo tu problema es que si yo sé cuánto vale A1 y sé cuánto vale A12, lo pongo y lo hago. El tema es, con la información que me han dado, que solamente es esta, es imposible que tú me calculases A1 y A12. Tú no lo puedes sacar con esa información de ahí. Otra cosa es que te digan, la diferencia vale 3, el tercer término vale tanto, entonces, como los de antes, lo hemos sacado. Pero con esta información que tú tienes, no puedes calcular de ninguna manera ni el A1 ni el A12. Pero, profe, yo no digo eso. Ella dice que sí. Calla, yo digo que justamente eso es lo que te pide, o sea, lo de A1 más A12 queda 10. Sí. ¿Eso va a pasar en todo? En este tipo de ejercicios como este, sí, porque te lo tengo un poco que dejar un poco adaptado para que las cosas tengan cuadren y lo puedas hacer. Porque, Vamos, que sí, profe. En vez de... mira, más simple que nada, ya no me enrollo más que si no, no avanzamos. Silencio. Si te pido la S15, ¿vale? La S15 sería A1 más A15 partido de 2 por 15. A ver cómo me sacáis esto. Estos índices suman 16, vale, profe, pero que no ahora- coinciden con 13, por lo tanto tú no tienes ni idea de cuánto vale ni A1 ni A15 ni la suma. Pues tú esto no lo podrías calcular con esa información de ahí. Está el problema pensado, hecho a posta para que la suma aquí coincida con Pero la sí, suma. profe, si tú dieses... Rubén, tío, déjalo ya, no supera. Vaya. Me tendría que dar A10 más Ese la es el... Si 10 de A6 más 10,
Si te dieran el A6 más el A10, ahí sí podrías, claro, depende de los datos, claro. Profe, quedan 10 minutos. Ya lo sé, tengo que repartir los exámenes. Los dos. Vale, dime. Oye, silencio, que si no, no reparto nada y no entiendo ni idea. Calla, calla. ¿Qué? En esa sucesión no podría haber más de 12 temas. ¿En cuál? En la que hemos hecho ahora. Sí, en las sucesiones no acaban. ¿Por qué no va a haber más? Porque a 1 más a 12 A 1 más a 12 es 10. Vale, ¿y qué? Y es verdad que no hay más parejas que valgan 10, pero eso no quiere decir que no haya más. O sea, tú sabes que el 1 y el 12 te da eso. Es verdad que ya no puedes hacer más combinaciones, pero eso aún no acaba en la vida. Mira, porque tú no te O sea, el A60, el A80, eso tendrá su valor, pero no tiene pareja que valga 10. ¿Vale? Bueno, voy a deciros que os pongo para deberes. No. Cuanto más nos demoréis, Cállalo ya. Tú no. Cordovita. a ver, chicos, el 9 ya lo mandé, ya lo sé, pero os estoy añadiendo para que no se os olviden que está. Sí, sí, por si alguien no lo ha hecho. El 12. Esos 4, ¿vale? Profe, ¿y esa fórmula que no tiene nombre es nuevo? Pues simplemente que no le ponen de aquí. Porque son unos filtros. Vale, pues voy a apagar eso.